Hola, buenas. Capítulo 4,2. Reacciones de precipitación. Espero que se esté escuchando esta vez porque grabé este video, lo subí, pero no me di cuenta que no se estaba grabando el audio. Bueno, las reacciones de precipitación aquí las vamos a estudiar como en términos generales. Igual, todo este capítulo 4 es en términos generales, no hay cálculos todavía. Primero, las reacciones de precipitación, ejemplos clásicos. Por ejemplo, yo les coloqué esta imagen que está acá de una sustancia que precipita hidróxido de plata. Sí, que es de ese color como tierra que está ahí, en esa solución acuosa. Bueno, si ustedes van a Instagram, ciencia-bajo desde cero, ustedes pueden encontrar en los destacados muchas reacciones de precipitación porque son las más bonitas, la verdad. Son las más llamativas y son las más son bien colorientas. Entonces, vayan ahí a Instagram y buscan en el laboratorio las destacadas y van a encontrar muchas reacciones químicas que yo hago en las clases, etcétera, o que yo hago en la U de precipitación. ¿Cuál es la característica propia de una reacción de precipitación? Es la formación de un producto insoluble. ¿Sí? De un producto insoluble. O sea, de un producto, yo voy a mezclar dos líquidos. Mezclo dos líquidos y se me forma un producto que se va a formar un sólido. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en este hidróxido de plata, este es nuestro producto insoluble que está cayendo y se ve así. Generalmente, estas reacciones, las reacciones de precipitación, se conocen como reacciones de metatesis o más conocido como de doble desplazamiento. El nombre de metatesis nunca lo había escuchado antes. Por lo tanto, yo le aconsejo que siempre busquen como doble desplazamiento, ¿no? Y de hecho es más conocido así, creo yo. El ejemplo que nos da el Chunk para trabajar es del nitrato de plomo más yoduro de potasio. Nos da yoduro de plomo, sólido, precipita, y nitrato de potasio en solución acuosa. Esta ecuación que está acá, le subí una historia. Yo la grabé hace poco. De hecho, cuando terminé este video, el día que tuve que ir a dar clase, hice esta reacción. Y vimos cómo precipitaba el yoduro de plomo. Es un color amarillo. Si quieren ver el video, está en TikTok, está en Instagram. Lo subí a varias partes. Vamos a ver por qué se llama de doble desplazamiento. Se llama de doble desplazamiento porque intercambia componentes entre sus compuestos. Por ejemplo, el nitrato de plomo, si yo lo disocio en solución acuosa, como está acá, me queda plomo 2 más, nitrato menos. Y el yoduro de potasio, lo mismo. Si yo lo disocio porque está en solución acuosa, me queda potasio más, yoduro menos. Y dice, los cationes se intercambian con los aniones. Por lo tanto, este catión que está con el nitrato, este catión puede meterse con este yoduro y este potasio se puede meter con este nitrato. ¿Por qué? Porque están en solución acuosa, están como libres por ahí, entonces se pueden juntar, en definitiva. Eso es el doble desplazamiento, que intercambian sus cationes. Vamos a una palabra que es relativamente propia de las soluciones de precipitación y que de hecho hay cálculos, pero en este caso no los vamos a ver, pero entiéndase que hay cálculos con esto, que es la solubilidad. ¿Cómo uno sabe qué tan soluble es mi compuesto? ¿Cómo yo sé si yo mezclo dos cosas, esa cosa va a formar un sólido? Y segundo, ¿yo puedo volver a disolver ese sólido? ¿De qué va a depender? Bueno, de la solubilidad. En términos conceptuales, solamente vamos a estudiar la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la máxima concentración de soluto que se disuelve en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Bueno, a esta altura de los videos ya debiésemos entender primero qué es concentración, qué es soluto, qué significa la palabra disolver, qué significa la palabra disolvente. Ya debiésemos manejar esos conceptos. Pero en términos más básicos, o como para que se entienda qué es la solubilidad, es la disolución
es la concentración que máximo puede disolver. Y bueno, es lo mismo, pero entiendes así. Véanlo, por ejemplo, si ustedes tienen cloruro de sodio y le van echando, o sea, agua y tienen cloruro de sodio, y le van echando, le van echando, le van echando, se sobresatura. Cuando se sobresatura, llega una concentración de sobresatura. En el caso de los compuestos que pueden pasar a sólido, pasa algo similar. Entiéndanse más o menos esa relación, más o menos. Si no se entiende, sigamos avanzando y se van a dar cuenta que después con los cálculos, cuando veamos cálculos de solubilidad, se va a entender un poco mucho mejor, según yo. Y aquí tenemos un detalle, que es un detalle un poco más físico-químico, que es bastante interesante, que es que necesariamente la solubilidad está condicionada a la temperatura que se dé. Hay reacciones donde nosotros podemos tener una solubilidad muy baja, pero que si yo aumento la temperatura, aumento la solubilidad. Caso, por ejemplo, el azúcar. El azúcar común y corriente. Si yo lo echo en agua fría y le echo azúcar, yo agito, 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 es difícil que el azúcar se disuelva. De hecho, si ustedes lo dejan un rato, el azúcar baja. Es poco soluble. En cambio, si yo aumento la temperatura para hacerme un café o un té, el azúcar se disuelve bastante rápido. Eso es aumentar la solubilidad dependiendo de la temperatura. Entonces aquí tenemos un factor físico-químico, ¿sí? Como factores externos a la reacción que pueden afectar a la reacción, en este caso la temperatura. Es la primera vez que nos encontramos con esto. Bueno, y como lo vamos a ver de manera conceptual, la solubilidad, nosotros tenemos una tabla de solubilidad, una tabla que te dice generalmente si se mezclan estas cosas puede ser soluble, generalmente si se mezclan estas cosas es insoluble. ¿Sí? Es una tabla, yo se las voy a subir a Instagram, ya les di el Instagram, ciencia-desde cero, para que vayan a seguirme. Bueno, ahí estoy relativamente más activo, pero ahí vamos a subir la tabla para que se la aprendan. Yo donde la aprendí esta tabla cuando tuve que aprenderme esta materia de el Petrucci, Química General Petrucci, no del Chang. El Chang, según yo, está mal, está como mal explicado, está como muy enredado. El Petrucci está un poco más detallado. Pero en términos generales vamos a analizar lo siguiente. Esto es muy por encima, muy general. Entiéndase que son como pequeñas reglas, pero hay muchas más. Y tienen un orden y es un poquito más complicado, pero que en la tabla se entiende mucho. Y si ustedes solamente miran la tabla, ustedes la van a poder entender. Por ejemplo, vamos a ver términos generales. Los alcalinos, grupo 1. Los nitratos. Los halogenuros, cloruro, bromuro, yoduro. Y los sulfatos, las sales generalmente de sulfato, hay más, pero estos principalmente son solubles. Son solubles. ¿Sí? O sea, si yo mezclo un alcalino con otra cosa, generalmente son solubles. Pero hay una excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Que estén con metales pesados. Plata, mercurio, plomo. ¿Sí? Por ejemplo, ya vimos que el halogenuro de el yoduro de plomo es insoluble. ¿Sí? Generalmente todos los nitratos son solubles. Generalmente. Son muy solubles. Pero bueno, esas son pequeñas reglas. Para otro caso, los carbonatos, carbonato de sodio, etc. Y los hidróxidos son insolubles. Generalmente son insolubles. Hay otros más, ojo, hay otros más. Pero generalmente los carbonatos de hidróxido son insolubles. Menos si están en compuestos alcalinos. Por ejemplo, un hidróxido de sodio, totalmente soluble. El hidróxido de plata, que es el que yo les di el ejemplo acá está. Hidróxido de plata, precipita. El hidróxido de aluminio, precipita. Y bueno, hay otros más que precipitan porque son bastante insolubles. Y les recuerdo que hay una tabla que yo les considero que se las tienen que aprender de memoria. ¿Sí? Tienen que ir relacionando, tienen que ir jugando y tienen que hacer mucho ejercicio. Apréndanse la tablita, se las voy a subir a Instagram o si ustedes la pueden buscar, no sé si está en internet, pero yo la saqué del Petrucci. Petrucci Química para mí fue la mejor tabla que encontré donde te resumía toda esta información. Y siguiendo hablando con un poco de solubilidad, nosotros aplicamos un concepto que es ecuaciones, distintas formas de escribir las ecuaciones. Por ejemplo, en forma ecuaciones molecular, ecuaciones iónicas y ecuaciones netas, iónicas netas. Que estas nos van a servir igual mucho para todo lo que viene en la materia.
Así que ojo con esto. Ecuación molecular. Se escriben los compuestos en entidades completas, en moléculas. Por ejemplo, cloruro de sodio y su estado de agregación, que en este caso es acuoso. El acu quiere decir cómo está ese cloruro de sodio. Eh, ¿Cuál es el defecto? Que no me describe lo que realmente está pasando. No me describe la naturaleza del cloruro, no me describe cómo está el sodio, no me describe eso. Solo me dice la molécula. Su ecuación neta se muestran las especies disueltas como iones libres. Como el cloruro de sodio anterior está en solución acuosa, está solvatado, nosotros podemos decir que está como catión sodio y como anión cloruro. Y ahí me da mucha más información porque yo sé sus cargas, etc. Y con esto yo puedo recién, por ejemplo, mezclar. Como está en solución acuosa, están libres por ahí. Esto me da mayor información de predecir si los productos son solubles o son insolubles. Con el ejemplo que vimos anteriormente, el nitrato de plomo con el yoduro de potasio, su ecuación molecular es esa. No me entrega mayor información, solo sé que están en solución acuosa. Su ecuación iónica vendría siendo entonces abrir esto en sus cationes y aniones respectivos, que es lo que nos queda acá. Plomo 2 más, nitrato, potasio, yoduro. Ecuación iónica. ¿Por qué se llama ecuación iónica? Porque muestra los iones. Estos son puros iones. Y la ecuación, fíjense que acá, por ejemplo, el nitrato se repite en los reactivos y en los productos. Y el potasio se repite en los reactivos y se repite en los productos. Por lo tanto, nosotros lo podíamos sacar porque en definitiva no está pasando nada con él, queda igual. Si nosotros lo eliminamos, tendríamos esta ecuación de acá. Plomo, yoduro, yoduro de plomo. Esa es su ecuación iónica neta, que habla de solamente las especies que reaccionan, que les ocurre algo, eliminando los iones espectadores. ¿Qué son los iones espectadores? Son estos iones que no hacen nada. Fíjense que están ahí, no participan, no reaccionan, no le ocurre ningún cambio. Entonces, la ecuación iónica neta, uno elimina los iones espectadores y deja solamente los iones que participan en la reacción global. Bueno, y un caso práctico del tema de la solubilidad y compuestos que se hacen insolubles a medida que cambian la temperatura, los famosos carbonatos de calcio. El carbonato de calcio, el sarro. No sé si cuando ustedes calientan un hervidor o cuando se duchan con agua caliente, etcétera. El carbonato de calcio ocurre una reacción química bastante interesante, que esto se va acumulando en las tuberías. Y a medida que se aumenta la temperatura, aumenta o disminuye su solubilidad. Se precipita con mayor facilidad. Se forman los famosos carbonatos de calcio. Bueno, eso, pero esto le voy a subir un video, yo creo, a Reels, a TikTok, para que se entienda un poco más. Pero eso es una aplicación práctica del tema de las soluciones. Bueno, ya tienen Instagram para que vayan a ver los experimentos. Y eso. Nos vemos. Chao, chao.